Definitivamente vivimos en un mundo convulsionado y hemos estado hablando y lo hablamos hoy hace 8 días sobre el plan de Dios para la humanidad, lo que le he denominado el plan A. Cuando nosotros hacemos un plan, normalmente, si es un plan bien hecho, tiene principio y fin, ¿verdad? A veces cuando viajamos lejos, a mí me gusta mucho hacer un plan del viaje para aprovechar bien el tiempo. Entonces ponemos, bueno, salimos tal día, a tal hora, vamos a estar en tal lugar, mañana dormimos en tal hotel, vamos a visitar esto, y vamos llevando un proceso, y al final el plan va a terminar cuando regresemos a la casa. Bueno, salimos de cierto lugar, tal día, en tal vuelo, o en tantas horas de manejo, pero nosotros cerramos un plan con el principio y el final. Cuando Dios establece el plan para la humanidad, también lo está estableciendo con un principio y un final. Nada de lo que pasa en la vida nuestra es una casualidad, nada es algo que está a la deriva, nada tiene que ver como que salió de las manos de Dios. Resumiendo, hablábamos la semana pasada que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Y cuando se nos dice que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo, se está hablando como raza humana, como su familia. Nosotros somos coherederos de la gracia de Dios, somos hijos de Dios. Y según la palabra de Dios, nuestro hijo mayor se llama Jesús, porque es el primogénito de toda creación. Entonces, desde el principio Dios pensó en una humanidad para desarrollar toda una raza humana que le adorara en espíritu y en verdad, que le adorara de manera que lo hiciera por gusto y no por programación. Hablamos de que los ángeles sí están programados para adorar, son seres creados donde solo lo que hacen es adorar, pero el ser humano, Dios le dio el libre albedrío para que si quisiera hacerlo lo hace, y si quiere hacerlo no lo hace. O sea, nos dio esa distinción, porque yo creo que hay un valor muy grande cuando alguien hace algo de voluntad, de gusto y no por obligación. ¿Ha visto cuando alguien hace algo por obligación como que se siente feo? Yo siempre digo, cuando uno va a una fiesta, a veces uno quiere agradar tanto a la persona que se festeja que uno va y compra el mejor regalo que uno pueda y busca el mejor envoltorio, un lazo bien bonito, la mejor tarjeta, porque uno quiere agradar a esa persona. Y uno le escribe algo bien bonito y a veces rebusca una frase porque uno quiere agradar a la persona. Pero muchas veces, minutos antes nos acordamos, hoy es la fiesta de fulano, y pasamos al dólar de carrerón a comprar algo chino de eso bien barato y una bolsita, y ahí lo llevamos a la carrera para no llegar con las manos vacías. Bueno, cuando se abren los regalos, eso se nota. Con solo el envoltorio usted nota la intención de las personas. Yo lo confieso, yo lo he hecho. No se sienta mal si usted lo ha hecho también. Yo digo, pasemos ahí a cualquier lado y llevemos cualquier cosa para no llegar con las manos vacías. Y cuando ponen todos los regalos y dicen, vamos a abrir los regalos, uno quiere irse. Que no abran el mío, o por lo menos que se caiga la etiqueta para que no sepan de quién es. Y tal vez sacan ahí algo medio raro. Y este quieren, y este quieren. Y yo. Porque nosotros sabemos agradar y sabemos desagradar. Y el ser humano tiene la opción de agradar a Dios, pero también tiene la opción de desagradar a Dios. Cuando el hombre cae, entra en condición de pecado. El hombre cae por el pecado original, que es la desobediencia. Recuerden que el huerto del Edén, estudiamos la semana anterior, fue hecho ¿para quién? Para Luzbel, ¿verdad? Era el lugar donde estaba Luzbel, no sabemos cuántos años antes, pero el hombre después es puesto porque comienza
a generarse la raza humana, la primera intención del ser humano. Y el hombre es puesto en el Edén, y el Señor le dice: de todo lo que está plantado aquí, usted puede comer, excepto de este árbol. No es el tema, pero un predicador, alguien una vez dijo algo y me llamó mucho la atención y no estaba mal. Y decía: ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? Y él dice: que se comieron el diezmo. El pecado de Adán y Eva fue que se comieron el diezmo. Porque Dios nos ha dado todo. Y de todo lo que nos da, Dios dice: hagan con el 90 lo que quieran, pero el 10 no me lo tocan. Amén. Haga usted con el 90% lo que quiera, pero el 10 no me lo toque, dice el Señor. Y muchos nos comemos la manzana prohibida. Y se decía: bueno, ellos se comieron el diezmo, o sea, que hicieron lo que Dios había dicho que no lo tocaran, y lo tocaron. Y ahí entra el pecado al ser humano. Y quiero ya retomar en Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás, cuando nos viene a tentar, cuando nos viene a provocar, normalmente nos viene con verdades a medias. La estrategia de Satanás no ha cambiado mucho. Si uno está esperando que Satanás se le presente con cachos, con rabo y oloroso azufre, yo creo que nadie pecaría. Yo creo que nadie pecaría. Si a mí me sale un bicho de esos, salgo corriendo. Si me sale, vea, ni le hablo. Dice la palabra de Dios que Él se presenta como ángel de luz, como buena gente. Los pecados con los cuales nosotros se nos presenta siempre vienen un buen envoltorio, siempre vienen disfrazados, que no es malo. A veces vienen disfrazados de una mujer muy bonita, a veces vienen disfrazados de un hombre muy guapo, a veces vienen disfrazados de un negocio buenísimo, a veces vienen disfrazados de amistad. Por eso nosotros tenemos que saber discernir. La serpiente no le pega una gran mentira, sino que le da una verdad a medias y le dice: ustedes es cierto que no pueden comer de ningún árbol de acá, como retándola. Y la mujer, como buena mujer, le dice: no, sí podemos comer, solo hay uno que no, porque el Señor dijo que si comemos de esto moriríamos. Y le dice: no, vea, pégale un mordisco para que vea que no se muere. Pégale un mordisquito para que vea que no se muere. Más bien, si ustedes comen de eso, van a ser como Dios, que van a saber el bien y el mal. O sea, el diablo le está enredando la cosa, diciéndole partes verdades y partes mentiras. Y con las mentiras es como el blanco y el negro, o es blanco o es negro. Cuando conoces a una persona que está influyendo en tu vida y te dice algunas cosas muy positivas, pero te dice unas muy negativas, tenga cuidado, porque normalmente es un instrumento para enredarte. Cuando alguien le dice a una persona: vea, es que yo creo mucho en Dios, yo creo en esto, yo creo en lo otro, pero su conversación te lleva al pecado, esa persona está utilizando la estrategia de la serpiente, decirte cosas medias ciertas para atraer tu atención
pero la intención es llevarte y es conducirte completamente al pecado. La mujer es engañada y de verdad ella come y no se muere. Entonces le da la razón a la serpiente. Dice: mira, tenía razón. Dios había dicho que si comíamos no moríamos, y me lo comí. Y yo me imagino que con eso le llega a Adán y le dice: Adán, nos tenían paqueteados, nos habían engañado. Me comí el pedazo de fruta y no me morí, porque no entendía la dimensión. Hay una historia de una cucaracha que tenía sus cucarachitas, y la cucaracha le había dicho a las cucarachitas: vea, en esa esquina, allá arriba, ven que hay una tela, esa es una tela de araña, y ahí, detrás de esa tela, vive una arañota grande, peluda, y todo el que se arrima ahí se lo come. Entonces las cucarachillas siempre pasaban viendo, pero nunca vieron la araña, nunca vieron nada. Y había una que era más atrevida, como en todas las familias. Hay una araña más atrevida que el resto, ¿verdad? Entonces esa araña comenzó a investigar y se fue arrimando y se fue arrimando. Y dice: yo no veo ninguna monstruo, como dice mi mamá. Y las otras le decían: no te arrimes ahí, que mamá, pero no hay nada. Y puso una patita en la malla y dice: vea. Y las otras gritaban: que no, pero vean que no hay nada. Nos engañaron. Y se subió y comenzó a hacer como un trampolín, y daba una vuelta para arriba y daba una vuelta para el otro. Y decía: vean, toda la vida nos han dicho que hay un bichote ahí y no hay nada. Y ustedes se imaginan lo que pasó, ¿verdad? En una vuelta de esas, ¡pum!, lo agarró la araña y se la comió. Así jugamos con el pecado. Normalmente comenzamos a pecar y es divertido. ¿Quiénes creen que pecar es bonito? ¡Qué santos! Yo sí creo que pecar es bonito, si no nadie pecaría, ¿verdad? Pecar para el ser humano es bien emocionante. Dice el libro de Proverbios que las aguas hurtadas son dulces. Hacer lo malo para el ser humano es emocionante. Yo me iba a robar guayabas, una fruta, y había guayabas en la casa, pero yo me iba a un potrero donde habían perros y donde a veces salía el dueño hasta con un rifle tirando balazos, y era lo más lindo robar guayabas. Y a veces uno venía pero tan emocionado, ¿verdad?, corriendo, y los perros gritando, y uno se saltaba y sentía uno la guayaba como un trofeo, y a veces ni se la comía porque era tan emocionante. El pecado para el hombre es bonito. O sea, no seamos religiosos. Para un hombre la oportunidad de adulterar es atractivo, para una mujer también, porque te lo presentan de la mejor forma, porque son cambios, porque reivindican, por lo que sea. Hacer algo que nadie ha hecho y ganarse un montón de dinero es bonito. Salirse con un rollo de billetes que no haya ni qué hacer. Las aguas hurtadas son dulces. Por eso es que uno tiene que entender: sí, el pecado para este cuerpo es atractivo. Mi cuerpo quiere pecar. El problema que yo tengo conmigo mismo es que a mi carne le encanta el pecado, porque el pecado es bonito, porque es bueno para mi carne, pero no es bueno para mí, y porque es prohibido. Subimos a unas pirámides, mi hermano y yo, y ese es parecido a mí de tremendo, y había un gran rótulo que dice: prohibido pasar. Entonces él corrió y se brincó el rótulo y me dice: tómeme una foto con el rótulo, pero es del lado de adentro. Y se sentía tan orgulloso. Yo pasé y era prohibido. ¿Verdad que de vez en cuando nos gusta saltarnos el rótulo? ¿Verdad que cuando ponen un piano en algún lugar y dicen: no lo toque,
uno pase por lo menos con un dedo, le hace así para sentir que lo tocó. Esto no se toca, y uno anda por ahí, lo toqué. Vivimos en un cuerpo que le gusta el pecado porque el cuerpo se contaminó. El ser humano no era así. Dios no hizo al ser humano pecador. Dios no lo hizo amante del pecado. El ser humano muere, y cuando Dios le dice que muere, es que muere su relación con Dios. Es que se despega completamente. Si el ser humano mantenía, primero era el ser humano para vivir eternamente, y mantenía una relación con Dios preciosa, de unidad, de compañerismo, de emociones, y de un momento a otro se muere y queda seco. Es como que si te hubiera muerto el papá. Ya no estás con él, ya no lo puedes ver, ya no le puedes hablar. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el pecado entra, dice la palabra de Dios en Corintios, el pecado entra por un hombre, pero ese hombre lleva toda una descendencia genética, donde el pecado se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, por el primer hombre que pecó y rompió la relación con Dios, todo el resto de la humanidad entra en esa condición de pecado. Para entender esto, cuando un presidente va a un organismo internacional, digamos la ONU, y ese presidente vota a favor de algo, votó todo el país. ¿Ha visto? Votó todo el país. Usted no puede decir, no, yo no voté. No, pues si su presidente votó por eso, usted votó también. Porque es como la cabeza que va representando el resto del cuerpo. A través del pecado, nosotros quedamos destituidos, quedamos huérfanos, quedamos sin relación con Dios, y fuimos condenados a muerte. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el hombre es expulsado del Edén, el Señor dice: vamos a echar al hombre, no vaya a ser que alcance ahora el árbol de la vida y sea eterno como nosotros. Dios tenía desde el principio, ¿saben?, un plan de eternidad para todos nosotros. Hay hombres y gastan, o han gastado, cuando digo hombres estoy hablando en género, han gastado millones de millones buscando la fuente de la eterna juventud. Y hay un deseo de vivir más de la cuenta, porque es parte de la fabricación del ser humano. Yo creo que nadie de nosotros, aparte que esté pasando una crisis, está deseando morirse. Uno está deseando vivir. Ahora que les dije que hoy dimos un paso para acercarnos al día de la muerte, viera la cara que me hicieron todos. Porque no nos queremos morir. Cuando yo estaba niño, yo decía, bueno, ya uno a los 50 años debería morirse. Y pregúntenme ahora, uno patea la bola para adelante. No, a los 70. Y si le hablamos al que tiene 80, dice, no, hay unos que llegan a 100. Y ahí vamos. El ser humano siempre anhela vivir más, porque instintivamente Dios lo fabricó para que viviera más, porque ese era el plan original del hombre, el plan eterno. Pero con el pecado nosotros encontramos la muerte y la desconexión con Dios, y nuestros días quedaron contados. Dios no nos hizo en el plan original para que viviéramos 50, 60 o 70 años. Nos hizo para que fuéramos eternos con Él. Y cuando Jesucristo viene a cambiar totalmente la historia, Él viene y presenta al hombre la oportunidad de volver al plan original de Dios. Jesús viene a remediar el problema que se metió Adán y Eva. Ellos vienen y rompen la relación con Dios. La palabra religión, a veces le preguntan, ¿y qué religión tienes? La palabra religión
es una palabra simplificada que lo que quiere decir es religar. Y cuando se habla de religión, se dice que es el intento que hace el hombre de volverse a ligar con Dios. Entonces el hombre, desde que fue expulsado del Edén, ha tratado de todas formas de religarse con Dios. Y empezó a hacer holocaustos, y empezó a hacer sacrificios, y empezó a hacer una cosa y hacer la otra. Y toda la humanidad anda buscando cómo religarse con Dios. En cualquier lugar del mundo que te metas hay religión. Puedes llegar a ver a los indios más conservadores que existan. Una tribu de esas que ni siquiera hablan, ni se visten y tienen Dios. Donde quieras que llegues, a cualquier lugar del planeta, la gente tiene un Dios. Busca un Dios. Porque es la conexión divina y es el intento que hacemos nosotros de conectarnos con Dios. Yo de niño me pasó una experiencia muy curiosa. Y recuerdo que a mí me llevaban a la iglesia y me hablaban de Dios, pero es difícil entender a un Dios que no ves, ¿verdad? Y Dios está en todas partes y uno se queda viéndolo. O sea, es una dimensión que es, por eso es que es de fe. Nosotros creemos en un Dios por fe, y después cuando nos relacionamos con Él, creemos por la evidencia que Él nos da. Pero la acción de aceptar a Jesús como nuestro Salvador es una acción de fe. No estamos viendo nada. Y yo recuerdo que yo de niño, como me hablaban tanto de Dios y yo quería conocer más y más de Dios, me construí un Dios con un palo a escondidas. Yo digo, yo voy a tener algo. Y yo pienso, qué extraño la mentalidad de un niño, tal vez de unos 7, 8 años, que solito, sin que nadie le dijera, fui al patio y había un pedacito de madera y le traté de dar cierta forma, no se parecía a nada. Digo, yo voy a conservar esto porque es la forma como yo sé que me puedo conectar con Dios, para poder hablarle con alguien. Años después yo dije, pues ese instinto de nosotros de buscar a Dios se llama religación o se llama religión. Por eso es que durante 4000 años el hombre practicó religión y religión y religión, con la idea de volverse a vincular con Dios, porque necesitamos a Dios. Todos necesitamos a Dios, todos. Hasta el que no cree en Dios lo necesita más. Y el que no cree en Dios algo fabrica como su Dios. Para algunos su Dios es el dinero, para algunos su Dios es el trabajo, para algunos su Dios es su esposa o su esposo o sus hijos. Entonces cualquier ser humano anda buscando de quién religarse. Eso fue la religión. Eso fueron 4000 años de fracaso del hombre haciendo y haciendo y haciendo cosas para volverse a vincular con Dios. Dios le hablaba en su misericordia, pero Dios tenía preparado el plan de salvación. Y dice la palabra de Dios, vamos a ver si encuentro el versículo, que a como se levantó la serpiente en el desierto, y así será levantado el Hijo del Hombre para salvación. Y fue que el pueblo de Israel en el desierto había entrado en una fase pecaminosa para con Dios. Entonces ellos se comenzaron a meter en pecado y pecado y pecado, y el pecado es lo que nos aparta de Dios. La palabra pecado dice que es no dar en el blanco, es una forma de definirlo, pero cualquier cosa que nos aparta de Dios es pecado. Por eso es que no hay una lista de pecados. Por eso es que yo no le puedo decir, vea, vamos a entregar la lista de todos los pecados que hay, porque a lo mejor lo que es pecado para mí no lo es pecado para usted. A lo mejor para mí el fútbol puede ser una diversión, pero a lo mejor para alguien podría ser pecado, dependiendo de las intenciones de su corazón. Saco una historia, y 2 mujeres se van a la misma tienda y compran exactamente el mismo vestido. Se lo ponen al día siguiente y salen. Una va pecando y la otra no. Exactamente con el mismo vestido.
Porque el vestido no determina el pecado, lo determina la intención de su corazón. Y posiblemente una de ellas lo compró porque le pareció muy bonito y se sintió muy cómoda y se sintió que se iba a ver muy bien. Entonces su intención no es de pecado. Esto no la separa de Dios. Pero la otra posiblemente pensó lujuriosamente: con esto voy a atraer la atención sexual de los hombres, voy a provocar a fulano, voy a hacer que tal me vea, me desee. Entonces, aún haciendo lo mismo, puede que uno esté pecando y el otro no. Por eso es que la palabra de Dios es tan sabia que nos dice que no juzguemos al prójimo, porque lo que yo pueda estar señalando como pecado, tal vez es que es pecado para mí y no para la persona. ¿Sí me explico? Díganme amén o ay, pero díganme algo porque me están asustando. El hombre entra en pecado, comienza a hacer cosas en contra de Dios, a levantar cosas en contra de Dios. Entonces el fruto del pecado es que Dios aparta su gracia. Ya cuando nosotros estamos lejos de Dios, se aparta la gracia. Entonces se levanta una epidemia de serpientes venenosas. Y comienzan a salir serpientes venenosas del desierto y comienzan a morir. Uno lo ve muy general. Estamos hablando de un pueblo que posiblemente andaba por los 3 millones, familias enteras. ¿Cómo se siente una familia cuando muere alguien? Pues lo mismo que siente uno, sentían ellos. Era un niñito jugando con los otros y que sale una serpiente, lo muerde y lo mató. Le complicó la vida. Le complicó toda la existencia de esa familia. Y comenzaron a haber muertes. Y morían padres, morían madres, morían hijos. La consecuencia del pecado es muerte. Y normalmente nosotros, cuando ya nos vemos con el agua hasta el cuello, es cuando nos acordamos de Dios. Normalmente cuando vemos ya el momento de desesperación, nos acordamos de Dios. Si vas a un salón de baile un sábado en la noche y está esa mejenga en su más y mejor y explotando y tomando y en esos ambientes nocivos, posiblemente ahí nadie se acuerda de Dios. Pero si de pronto se viene un buen terremoto y comienzan a caerse las cosas, el 80% quedan arrodillados clamando a Dios, un milagro. Y salen corriendo. En Costa Rica tiembla mucho y en las temporadas de temblores las iglesias se llenan. Si uno quiere hacer algo especial en la iglesia, dice más o menos cuando tiembla. Bueno, como en marzo. Ok, hagamos una campaña en marzo, que se venga un buen temblor y se nos llena la iglesia. Y se viene ese temblor y nos dice: gloria a Dios, que tiemble más duro, necesito más gente en la iglesia. Porque nosotros corremos a Dios normalmente por desesperación, pero pocas veces por convicción. Por eso dice la palabra de Dios que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y no personas que estén asustadas simplemente. Pero la misericordia de Dios es para todos. Y dice que Él ve al pueblo clamando a Dios: Señor, perdónanos, nos apartamos, se nos están muriendo los hijos, los padres y todo. Entonces Dios le dice, y es una forma de hacer una proyección simbólica, le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce y levántala en un asta y ponla en medio del desierto. Y dile al pueblo que cada vez que alguno sea mordido, inmediatamente mire a la serpiente y va a sanar. Yo me pregunto, ¿por qué tan complicado, verdad? ¿Por qué es que Dios hace las cosas a veces tan complicadas? ¿Por qué no repartió antídotos, inyecciones? Dios hace las cosas complicadas porque van a tener un efecto explicativo del futuro. Y dice la palabra de Dios que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios no vino a condenar al mundo. Dios vino a salvar al mundo. ¿Alguien sabe Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben qué es el simbolismo de la serpiente? Que hay que creer y hay que verla. Dios no le trajo condenación al pueblo de Israel con la serpiente, la puso para que se salvaran, pero había una condición: había que creer, había que volverla a ver. Y si usted lo mordía una serpiente y no volvía a ver, o tal vez estaba muy lejos de donde estaba, de fijo se moría. ¿Le podríamos llamar injusto a Dios por eso? Le podríamos decir, pero es que vea que un montón de gente se sigue muriendo. Pues ahí está la serpiente, es cuestión de ir a ella y mirarla y se salvan. ¿Le podríamos llamar injusto a Dios hoy, cuando decimos que millones de personas se están perdiendo en condenación, cuando lo único que tienen que hacer es creerle a Jesús? Posiblemente había muchas distracciones en esos tiempos también. Si la serpiente estaba puesta en un sitio, lo que teníamos que hacer, los que viviríamos ahí, era vivir cerca de donde estaba la serpiente. A como lo mordía, inmediatamente, ¿verdad? Y con un foquito por si me mordían de noche. Pero yo creo que si usted y yo hubiéramos estado en el desierto, nos quedamos viviendo a los pies de la serpiente. Yo pondría a mis hijos a los pies de la serpiente, porque si acaso lo muerden, que nadie nos estorbe. Yo no sé cuánto tiempo había entre la mordida y la mirada, pero posiblemente había un tiempo, un plazo determinado. Entonces yo necesito, ok, pero es que ¡ay, qué bárbaro! Moisés puso una serpiente allá larguísimo. No, hombres, yo la veo por Facebook. Alguien vendiendo fotos, vendo fotos de serpientes, no tiene que ir ahí, vea la foto. Comenzaron a salir un montón de opciones para no ver la serpiente, porque estamos hablando de un pueblo de unos 2, 3 millones. Es que entendamos eso. No sé cuánta población tiene Oklahoma, pero digamos que fuera como Oklahoma. Y en Oklahoma todavía hay lugares que usted y yo no conocemos, posiblemente. Bueno, a mí con solo que me saquen ya unas 3 cuadras de aquí, ya no conozco. Pero a veces me dicen nombres, y me dicen, ¿dónde queda eso? Pero se imagina que se le hubiera antojado poner allá, donde, casi por el lado de Amarillo, a la serpiente. Y que yo le diga a Mayra, aquí la opción es deshacernos de la casa y irnos a vivir a Amarillo, para estar cerca de la serpiente, por protección de nuestros hijos. Y a lo mejor otro montón, qué bárbaro, qué ocurrencias, ¿por qué no la ponen aquí en el puro centro? ¿Por qué no la ponen aquí donde todo el mundo la puede ver? La pusieron donde Dios dijo que se pusiera, y era la opción de salvación. Entonces tenías que estar cerca de donde estaba levantada esa serpiente para tener beneficio de la salvación. Si estabas lejos, si tal vez no le creías, y dice, no, me voy a ir a tal sitio, ya ni hay serpientes, y te salía y te mordía, te morías, porque no tenías la opción de verlo. No podemos decirle injusto a Dios por la gente que murió teniendo opción de salvación. Lo que pasa es que la salvación tiene un precio, y es lo que no se quiere pagar. Para vivir a los pies de la serpiente había que abandonar posiblemente la casa, había que dejar de hacer muchas cosas, había que dormir bajo la intemperie. No se la podía jugar uno, bueno, es que hay un baile buenísimo allá a 2 horas. No, yo no voy, me muerde una, ¿y qué hago? Voy a estar cerca de la serpiente. Jesús es levantado, y por eso puede ser simbolismo, pero únicamente para el que está cerca de Él, para el que le cree, para el que lo busca, para el que diga, yo estoy cerca de Él, donde quiera que esté. El mundo me pone tantas opciones para alejarme de Dios, y me voy alejando, así como la cucarachita. No, si es mucha exageración, vea que yo hago esto y no me pasa nada, yo hago esto y tarde o temprano sale la araña y te come.
El plan de Dios desde el principio fue redimir al hombre a través de su Hijo. Desde que se estaba creando al ser humano, ya el plan estaba escrito de que el hombre no iba a aguantar. Dios le permite al hombre desarrollarse en un mundo de pecado para que entienda el valor de la salvación. ¿Verdad que nosotros como padres a veces dejamos que nuestros hijos experimenten ciertas cosas porque si no las experimentan nunca las van a entender? Nunca las van a entender. No toque eso porque quema. No toque eso porque quema. No toque. Y ahí va el chiquillo y lo toca. Que no lo toque. Y ahí va, y ahí va. Y uno le pone tapas para que no lo toque. Y esto y lo otro. Pero en una que ahora que viene el chiquillo pegando gritos. ¡Ay, me quemé! ¿Y qué le dice papá? Te lo dije. Hay cosas que al final uno le duele y dice, bueno, pero ya ahora sí es cierto que nunca más lo va a volver a tocar. Ahora sí es cierto. Entonces fue mejor que se llevara el golpecito, o la punzada, o la quemada. Fue mejor para él porque entendió, porque de todas las formas que le dije, no me entendió. Dios no es un Dios maltratador, pero Dios permite muchas veces que nos pasen cosas para que subamos de dimensión, para entender, para decir, sí, es cierto, la palabra de Dios es cierta, Dios existe. En su plan de redención, el Señor viene y muere por nosotros, como la serpiente, y se levanta y reconcilia al hombre, aquel hombre de Adán que perdió todo contacto con Dios, que perdió su vida eterna, que perdió la salvación, que fue condenado a muerte. Ahora tiene la opción, con solo mirar la cruz, de volver al plan original, al plan A. Y eso es el Evangelio, y eso es lo que nosotros predicamos hoy, y eso es lo que la gente tiene que escuchar hoy. Hablando con el pastor Ramón, decía, yo tengo muy fuerte, decía el pastor, yo tengo muy fuerte una palabra de Dios que es volver a los orígenes del Evangelio. Y le digo, pastor, yo también, porque a veces nos está presentando un Evangelio tan vacilón que ni habla de lo que realmente es importante. Hay lugares donde se están haciendo tantos shows, tantas cosas atractivas que ni alaban a Dios. Hay personas practicando más religión evangélica que nunca, y solo religión, porque el día que Jesús muere, mueren las religiones. Si la religión es el intento de religarme con Dios, y Jesús murió para ligarme con Dios, ¿para qué voy a practicar religiones? ¿Para qué voy a andar caminando de rodillas? ¿Para qué voy a estarme golpeando en la espalda? ¿Para qué voy a estar haciendo un montón de sacrificios? La religión muere el día que Cristo es crucificado. Pero hay muchos, y le hablo al pueblo cristiano, muchos evangélicos simplemente practicando religión. Hago con mi vida lo que sea, y el domingo voy hora y media y empato. Doy tablas con Dios, le cumplo. Hago lo que Dios dice que no haga, pero hoy canto, oigo y ya, es más, ya saliendo ya, libre. Tengo 7 días más de diversión. Iglesias llenas de personas siguiendo espectáculos, siguiendo cosas que también no son con un mal corazón, pero que te desvían de esa serpiente en el desierto, que te apartan, que te ponen a hacer cosas que no son. El plan original de Dios es un plan de salvación para la humanidad. Dios está más interesado en tu alma que en tu cuerpo. Y hay personas que andan detrás para que Dios les arregle el cuerpo y no el alma. Llegó fulano de tal, tiene un poder de sanación, todo el mundo corriendo para que lo sane. Pero llegó tal persona que está predicando un evangelio fuerte contra el pecado y no va ni la esposa. Porque nos interesa más que nos arreglen el cuerpo al alma.
Y a Dios le interesa más salvarnos que sanarnos. Dios tiene poder para hacer milagros y Dios sana, indudablemente, pero ese no es el business de Dios. Él no vino al mundo a sanar enfermos, Él vino a salvar la humanidad. Y agarró a un enfermo y le dice: tus pecados te son perdonados, al pobre tullido ahí. Dijeron: ¿qué se le ocurre? ¿Por qué le dice que levántelo? Y dice: ¿qué es más fácil? ¿Levantarlo o salvarlo? ¿Cuál es mi negocio con él? ¿Levantarlo para que viva unos 10, 15 años más? ¿O salvarlo para que viva por una eternidad? Dios es un Dios poderoso y tenemos todas las promesas y Él está vivo, pero está interesado en su alma y en la mía. Está muy interesado en nosotros. Esa serpiente que se levantó en el desierto es la que tenemos que buscar. Ese plan original de Dios, ese que es el único en el cual hay salvación. Estamos viviendo los últimos tiempos y la iglesia no se está dando cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos. Tenemos profecías cumplidas. Estamos siendo parte de un sistema que se cumple. Tenemos palabra de Dios donde se habla de un poder bestial, de una bestia, de un 666, de un gobierno único, de una moneda única, de muchas cosas que ya ni siquiera son profecías, porque son vivencias. ¿Sabía usted que ya hay una moneda única en todo el mundo? ¿Sí lo sabía? Y posiblemente la tienes en tu billetera en este momento. Porque ahora con una tarjeta de crédito voy a la China, a Rusia, a la India, a donde sea, y pago. Donde no me recibe los dólares, me recibe la tarjeta de crédito. Tenemos una moneda única y ya la andamos, y está profetizado hace miles de años. Se comenzó a hablar de un 666, un poder bestial, y muchos están esperando que lo llamen para decirle: ponga la frente, y le ponen un sello grandísimo de 666. Pero ya el sistema está desarrollado. ¿No le parece curioso que para poder entrar a la red que nos conecta con todo el mundo tienes que poner www? Y si entras un poco en escatología, vas a ver que lo que estás poniendo es 666 para conectarte a la red mundial que te permite comprar. La tienda más grande del mundo donde se puede comprar todo lo que uno le dé la gana es Amazon. Pero no puedes pagar con tus billetes. Tienes que estar metido en la red y tienes que pagar con tarjetas, con el dinero universal. Cuando yo hice mi primer viaje fuera del país, tuve que ir a la embajada de ese país a comprar la moneda de ellos. Y le vendían una cosa que se llamaban cheques viajeros, que después tenía que ir uno al banco de ese país a que se lo cambiara, y era complicado. Si hoy tuviera que viajar a Rusia o a China, nada más me echo la tarjeta de crédito en la bolsa o de débito y la uso, porque tengo un dinero universal. Tenemos un gobierno universal que se reúne todos los meses, que toman decisiones sobre el resto del mundo. Se llama la ONU. Y ahí pueden hasta invadir un país, pueden declarar a un presidente fuera, pueden enviar un ejército. Iglesia, todo eso está profetizado en la Biblia. Estamos viviendo los tiempos finales. Estamos viendo cómo se cumplen las profecías. Dice la palabra de Dios que si los días no fueran acortados, nadie se salvaría, porque la maldad se incrementa. Y estamos viviendo una época donde parece una película de terror, donde de pronto salen dos tipos con dos rehenes y le cortan la cabeza en las cámaras para que los presencie todo el mundo.
donde se ha hecho una perdición, donde se nos habla que va a haber un avance desproporcionado de la ciencia, y la ciencia galopea a tanta velocidad que ya no hay nada nuevo, ya nadie estrena, porque lo que se está estrenando hoy ya mañana pasó de moda porque hay algo diferente. Entre los barcos que se usaban en el tiempo de Jesús y los barcos que usó Colón para venir a América, dicen que era prácticamente el mismo sistema tecnológico. O sea, en 1500 años no avanzó prácticamente la tecnología. En cambio, ahora cuando compras un televisor, ya lo compras pensando en que te va a durar si acaso 1 año, 2 años, porque vas con la caja todo contento para la casa y ya está desactualizado porque los chinos están inventando uno nuevo. La ciencia viene corriendo. Me dice mi mamá, me dice, yo le doy gloria a Dios por la ciencia, pero es que cómo ha avanzado. Dice, este año yo debería estar en una cama paralítica y ciega. Dice, y en cuestión como de 2 meses me operé los ojos y me pusieron una rodilla biónica. Y está como si nada. Eso que tiene mamá. Hace 50 años se moría la gente en una cama, ciegos e inválidos. La ciencia ha avanzado y damos gloria a Dios por eso. Pero en lugar de disfrutarlo, deberíamos verlo como una señal, porque está en la palabra de Dios. Y cuando se escribió no se imaginaban lo que iba a pasar. Es que ahora vas manejando y vas con el iPhone y vas pagando recibos y vas haciendo un montón de cosas que uno se asusta. Parece una película de ciencia ficción. ¿Quién no tiene aquí el dinero único mundial? Todos lo damos. ¿Quién no accede a internet de alguna u otra forma? Tiempos finales. Y está la serpiente levantada para que la veamos. Y tal vez estamos haciendo casa bien lejos de la serpiente, donde hay un mejor clima, donde hay cosas más bonitas, porque la serpiente la levantaron en un lugar muy feo. Cuando compras un carro, te dan 2 opciones de garantía: 100,000 millas o 5 años, lo que llegue primero, ¿verdad? Así está nuestra vida. O Cristo viene o te mueres, lo que llegue primero. Pero que vamos a estar frente a frente con el Señor, vamos a estar. Y que es la oportunidad de salvación real. Y que es el mensaje de salvación que tiene que escuchar toda la gente en este estado. Dios es cierto, es real. Dios ha levantado una serpiente para ser salvos, que es Jesucristo en medio de nosotros. Corre a Él, míralo y vive cerca de Él, porque el día que te muerda la serpiente te salvará. Póngase en pie, por favor. Gloria a Dios. Son los orígenes del Evangelio. Es el plan de Dios. Porque no envió su Hijo Dios al mundo a condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Dios no vino a condenar a nadie. Pagó el sacrificio, entregó a su Hijo y lo levantó como símbolo de salvación. Si la gente no quiere verlo, no lo vea. Si la gente no quiere seguirlo, no lo siga. Pero que nadie le eche la culpa a Dios, que Dios es injusto, cuando Dios tiene el sacrificio perfecto para que nuestra vida sea eterna en Cristo Jesús. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta mañana, Señor. Espíritu Santo, porque tú estás en este lugar. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia.
Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesús en medio de nosotros, porque lo levantaste como una opción para ser salvos. Gracias, Señor, por la bendición que me has dado de tener vida eterna, de ser perdonado y de vivir en el reino de Dios por siempre. Gracias porque me libraste de la muerte eterna y me has librado del propio infierno a donde estaba condenado a ir. Señor, trata con cada uno de nosotros. Escucha nuestro clamor, Señor. Y yo hoy consolido y declaro que soy salvo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Viva toda la semana al pie de la cruz. Acuérdese del Señor todos los días, en todo momento, y su vida estará rodeada de bendición, de protección y de gloria. Que el Señor me los bendiga y nos vemos entre semana, o si no, de 8.